Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida, del pastor Han Chung Ryol, un hombre que entendió que el amor de Dios no conoce fronteras ni teme a la muerte. En un mundo donde la oscuridad parece ganar terreno, Dios sigue levantando luces que brillan con intensidad inquebrantable. La vida del pastor Han nos recuerda que cuando Cristo vive en nosotros, ni siquiera el más cruel de los regímenes puede apagar la esperanza que llevamos dentro. Si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más testimonios de fe que transforman vidas y glorifican al Dios Todopoderoso. Hay personas que mueren sin saber por qué vivieron, y hay otras que viven sabiendo exactamente por qué están dispuestas a morir. Yo soy de ese segundo tipo. Vivo en un lugar donde la fe se considera una traición, donde pronunciar el nombre de Dios puede hacer que soldados golpeen tu puerta en mitad de la noche. Aquí, una Biblia no es un libro, es una sentencia de muerte. Y sin embargo, aquí estoy, no huyendo, no escondiéndome, plantado justo en la frontera frente al régimen más brutal del planeta, diciendo, aquí me quedo, esta es mi misión. Locura, valentía, fe ciega, quizás un poco de todo. O tal vez algo más grande, algo que no se puede explicar con palabras simples, porque trasciende la lógica humana. Es esa clase de convicción que te hace mirar a la muerte directamente a los ojos y no parpadear. Ese tipo de amor que no pregunta ¿cuánto me costará?, sino ¿a cuántos puedo alcanzar? Durante décadas, en una ciudad llamada Chiang-Mai, he hecho lo que mi corazón me pidió. No con discursos políticos, ni con manifestaciones, ni con armas, sino con comida, con refugio, con palabras que suenan a libertad en medio de la opresión más absoluta. Y cuando el régimen decidió que ya era suficiente, cuando mi nombre apareció en una lista negra, cuando me ofrecieron la oportunidad de escapar, yo elegí quedarme. Esta no es la historia de una víctima, es la historia de una victoria. Porque a veces la luz brilla con más fuerza justo antes de que intenten apagarla. Y aunque muchos de los que ayudé ya no estén aquí, sus voces siguen vivas, susurran esperanza en la oscuridad. Y cada vez que alguien pronuncia el nombre de Dios en secreto, sé que mi misión sigue viva. Nunca olvidaré el olor de aquella mañana. Era una mezcla extraña, el aroma fresco de los pinos después de la lluvia, mezclado con algo que no podía identificar bien, algo acre, algo que hacía que el estómago se te apretara sin saber por qué. Años después entendí lo que era el olor del miedo, del hambre, de la desesperación que cruza montañas buscando cualquier cosa que se parezca a la esperanza. Pero en aquel entonces, recién llegado a Chiang-Mai con mi título del seminario todavía oliendo a tinta fresca, yo no sabía nada de eso. Era el año 93. Acababa de graduarme del Seminario Teológico del Noreste en Shenyang, y mi corazón latía con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo tiene alguien que está a punto de predicar su primer sermón real. No en una clase, no frente a compañeros que te corrigen la postura, sino frente a personas de verdad, con vidas de verdad, con necesidades de verdad. Los ancianos de Chiang-Mai me habían llamado porque no tenían iglesia. Bueno, tenían un edificio pequeño, con paredes que dejaban pasar el viento del invierno, y bancos de madera que crujían cada vez que alguien se movía. Pero no tenían pastor, y cuando te dicen, ven a predicar un poco, tú vas, porque eso es lo que haces cuando Dios abre una puerta. Entras, aunque sea solo para echar un vistazo. Mi plan era simple, quedarme unas semanas, tal vez un mes, predicar los domingos, compartir lo que había aprendido en el seminario y luego seguir adelante. Tal vez conseguir una posición en alguna iglesia más establecida. Tal vez regresar a Shenyang donde había mejores oportunidades, donde la vida era, bueno, más fácil. Pero Dios tiene una forma curiosa de arruinar nuestros planes perfectamente trazados.
Changbai era diferente a todo lo que había conocido. La ciudad se asienta justo en la frontera con Corea del Norte, tan cerca que en los días despejados podías ver las montañas del otro lado como si pudieras tocarlas con solo estirar la mano. El río Yalu serpentea entre ambos países como una cicatriz líquida que divide dos mundos completamente diferentes. De un lado, China con todas sus complejidades. Del otro lado estaba Corea del Norte. Y en 1993, Corea del Norte estaba muriendo de hambre. No lo sabíamos todavía, o mejor dicho, yo no lo sabía. Los que vivían en Changbai ya habían comenzado a verlo. Habían comenzado a escuchar los susurros, a notar las sombras que cruzaban el río en la noche, a encontrar gente escondida en los bosques, con ojos hundidos y cuerpos que parecían más esqueletos vivientes que seres humanos. Mi primer domingo en Changbai prediqué sobre el buen samaritano. Qué irónico, ¿verdad? No tenía idea de que Dios me estaba preparando justo en ese momento para entender lo que significaba ver a alguien medio muerto al lado del camino y decidir si pasabas de largo o te detenías. La iglesia ese día tenía quizás 30 personas, rostros curtidos por el trabajo en el campo, manos ásperas de quienes conocen el significado de ganarse el pan con el sudor de la frente. Cantamos himnos antiguos con voces que temblaban más por emoción que por desafino. Y cuando terminé de predicar, una anciana se me acercó con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Pastor Han», me dijo, y fue la primera vez que alguien me llamaba así, pastor. La palabra me cayó encima como un manto que no sabía si estaba listo para cargar. «Pastor Han, gracias por venir. Hacía tanto tiempo que no teníamos a nadie que nos hablara de Jesús». Esa noche, en la pequeña habitación que me habían prestado, miré por la ventana hacia las montañas oscuras al otro lado del río. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las grandes ciudades, y sentí algo. No puedo explicarlo bien. Era como si Dios me estuviera susurrando algo que mis oídos no podían escuchar todavía, pero mi corazón sí estaba recibiendo. Pasaron 3 días. En la mañana del 4.º día, mientras caminaba por el mercado de Changbai comprando algunos vegetales para mi desayuno, escuché un grito. No fue un grito de alegría ni de sorpresa. Fue ese tipo de grito que te congela la sangre. Ese tipo de grito que sabes, sin necesidad de ver, que algo terrible está pasando. Corrí hacia donde venía el sonido, sorteando puestos de frutas y verduras, esquivando a vendedores que gritaban sus ofertas del día. Y entonces lo vi. Un hombre, o lo que quedaba de un hombre, estaba tirado junto a un callejón, con ropa tan raída que apenas cubría su cuerpo esquelético. Tenía el rostro tan demacrado que podías contar cada hueso de su cráneo. Sus labios estaban partidos y sangrando, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran los ojos de alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Había un círculo de personas a su alrededor, pero nadie se acercaba. Solo miraban, algunos con lástima, otros con miedo, porque todos sabían de dónde venía ese hombre. Había cruzado el río. Me arrodillé junto a él. Podía sentir el frío del suelo de concreto atravesando mis pantalones. Podía oler la suciedad, el sudor seco, ese olor a enfermedad que solo viene cuando el cuerpo está al límite de su resistencia. Alguien detrás de mí susurró: «No te involucres, es un norcoreano». Si las autoridades te ven. Pero cuando puse mi mano en su hombro, tan delgado que parecía que se rompería con solo tocarlo, el hombre abrió los ojos y me miró. Y en esa mirada había algo que yo conocía muy bien porque lo había sentido en mi propia vida años atrás, cuando yo también estaba perdido y sin esperanza. Era la pregunta silenciosa que clama desde lo más profundo del alma. ¿Hay alguien ahí? ¿Le importo a alguien? Todavía hay bondad en este mundo. Hermano, le dije en coreano, porque aunque yo era chino de nacimiento, era étnicamente coreano, y el idioma de mis padres seguía vivo en mi lengua. Hermano,
Estás a salvo. Déjame ayudarte. Algo cambió en sus ojos. Una chispa, pequeña, frágil, pero ahí estaba. Lo llevé a la iglesia. No tenía mucho, pero tenía arroz. Tenía agua limpia. Tenía una manta que no era nueva, pero estaba caliente. Y mientras él comía, despacio, porque cuando has estado hambriento por mucho tiempo no puedes comer rápido sin enfermarte, le pregunté su historia. Se llamaba Min Ho. Tenía 31 años, aunque su cuerpo parecía de 60. Era soldado del ejército norcoreano. Pero cuando tu propio gobierno deja de darte comida, cuando ves a tus camaradas morir de hambre en los cuarteles, cuando tu familia está desapareciendo por falta de alimento, desertar deja de ser traición y se convierte en instinto de supervivencia. Crucé el río hace 2 noches, me dijo con voz ronca. Cada palabra era un esfuerzo. No sabía a dónde ir, solo sabía que aquí en China había comida. Había escuchado rumores. Pensé que tal vez podría encontrar algo y luego regresar, llevarle algo a mi familia. ¿Tu familia?, pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposa, mis 2 hijas. La más pequeña tiene 5 años. La última vez que la vi, ya no podía caminar. No tiene fuerzas. Yo no sé si todavía está viva. Y ahí, en ese momento, mientras veía a ese hombre quebrantado llorando por sus hijas hambrientas, sentí cómo algo dentro de mí se rompía y se reconfiguraba al mismo tiempo. Era como si todos los sermones que había escuchado en el seminario, todas las parábolas que había estudiado, todas las oraciones que había repetido mecánicamente, de repente cobraban vida. De repente tenían carne y hueso y lágrimas reales. Me acordé de Mateo 25. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente como si las estuviera escuchando por primera vez. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. ¿Cuántas veces había leído ese pasaje? ¿Cuántas veces lo había predicado teóricamente? Pero aquí, ahora, frente a mí, no era una parábola, era un ser humano. Era Cristo mismo disfrazado de un soldado desertor con las costillas marcadas en su pecho y los pies llenos de ampollas reventadas. Pasé esa noche en oración. No fue una oración bonita. No fue una de esas oraciones que suenan bien cuando las dices en público. Fue una oración cruda, honesta, desesperada. Dios, le dije, no sé qué estás haciendo. Yo vine aquí solo por unas semanas, solo a predicar un poco. Pero si esto es lo que querías mostrarme, si esta es la razón por la que me trajiste a Changbai, entonces necesito que me des fuerzas, porque yo solo no puedo. A la mañana siguiente, ayudé a Min Ho a prepararse para regresar. Le di comida, arroz, frijoles, algo de carne seca, no mucho, porque mucho llamaría la atención en la frontera, pero suficiente para que su familia sobreviviera unas semanas más. Y antes de que se fuera, antes de que desapareciera de nuevo entre los árboles que llevaban hacia el río, le dije algo que no había planeado decir. Min Ho, le dije, quiero que sepas algo. Lo que te pasó, lo que está pasando en tu país, no es culpa tuya. Y no estás solo. Hay un Dios que te ve, que te conoce, que sabe tu nombre y el nombre de tus hijas, y Él me puso aquí para ayudarte. Él me miró confundido. ¿Dios?, preguntó. ¿Qué es Dios? Y ahí, en ese momento, comprendí algo que cambiaría el resto de mi vida. No solo había personas muriendo de hambre física al otro lado de esa frontera. Había personas muriendo de hambre espiritual. Personas que nunca habían escuchado que eran amadas, que eran valiosas, que había esperanza más allá del sufrimiento. Le expliqué a Min Ho lo básico. Le hablé de Jesús, de su amor, de su sacrificio. No tuve tiempo para un estudio bíblico completo. Solo tuve tiempo para plantar una semilla. Y mientras él se alejaba, cargando la comida en una bolsa improvisada, me giré hacia las montañas que dividían ambos mundos,
y susurré una oración que se convertiría en mi oración diaria durante los próximos 23 años. Señor, úsame. Hazme un puente, aunque sea peligroso, aunque sea difícil. Aquí estoy. No sabía en ese momento que ese «aquí estoy» me costaría todo. No sabía que estaba firmando un contrato con mi propia sangre. No sabía que las semanas que había planeado quedarme se convertirían en décadas. Y no sabía que el nombre de ese soldado hambriento, Min Ho, sería solo el primero de una lista que crecería hasta alcanzar más de 1000 nombres. Pero en el fondo, creo que mi corazón ya lo sabía, porque cuando regresé a mi pequeña habitación ese día y miré mis maletas todavía sin desempacar, supe que ya no me iría de Chiang Mai. Este era mi llamado, esta frontera era mi misión, y algo me decía, aunque no quería admitirlo todavía, que también sería mi tumba. Los años tienen una forma extraña de pasar cuando estás haciendo lo que amas. Se sienten como días y como siglos al mismo tiempo. Cada mañana era diferente, pero todas comenzaban igual, con una oración junto a la ventana que daba al río, pidiendo que Dios me diera fuerzas para un día más. Y cada noche terminaba contando rostros en mi memoria. Rostros que habían cruzado mi puerta. Rostros marcados por el hambre, por el miedo, por esa mezcla de desesperación y esperanza que solo ves en los ojos de quien ha perdido todo, pero todavía se atreve a creer que puede haber algo mejor. Min Ho regresó 3 meses después de aquel primer encuentro, pero esta vez no vino solo. Traía a su esposa y a sus 2 hijas. La más pequeña, la que él temía que hubiera muerto, estaba viva, apenas. Cuando la vi, con sus bracitos como ramitas secas y sus ojos enormes en un rostro demasiado delgado, sentí que el corazón se me hacía pedazos y se reconstruía al mismo tiempo. Porque sí, era desgarrador verla así, pero también era un milagro que estuviera respirando. «Pastor Han», me dijo Min Ho, y había algo diferente en su voz. Algo que no estaba allí la primera vez. Cuando regresé y le conté a mi esposa lo que me dijiste sobre ese Dios que nos ama, ella lloró. Lloró porque nunca nadie le había dicho que era amada. Y yo quería que ella lo escuchara de ti. Esa fue la primera familia completa que ayudé. Pero no sería la última. La hambruna en Corea del Norte durante los 90 fue algo que el mundo prefirió no ver. Mientras las cámaras enfocaban otras crisis, mientras los noticieros hablaban de otros conflictos, millones de personas morían en silencio detrás de una cortina de hierro que el régimen había construido para ocultar su fracaso. Los campos de cultivo se secaban, las fábricas cerraban, el sistema de distribución de alimentos colapsaba, y la gente, desesperada, hacía lo único que podía hacer: cruzar las montañas hacia China buscando cualquier cosa que los mantuviera con vida un día más. Chiang Mai se convirtió en uno de los puntos de cruce más frecuentados. El río Yalu es ancho, sí, pero hay puntos donde baja tanto que puedes vadearlo si conoces los lugares correctos, y durante el invierno, cuando se congela, se convierte en un puente de hielo que une 2 mundos. Mi iglesia, la iglesia de Chiang Mai, comenzó a crecer, no solo con residentes locales, sino con rostros que aparecían de noche, sigilosos, asustados, hambrientos. Al principio fueron 1 o 2 por semana, luego 1 o 2 por día, y después había días donde alimentaba a 10, 15 personas. Todos con la misma historia, todos con el mismo terror reflejado en sus ojos, todos preguntándose si los habían seguido, si los descubrirían, si sus familias estarían a salvo. Y todos, absolutamente todos, sorprendidos cuando les daba comida sin pedirles nada a cambio, porque eso era lo que los diferenciaba de otros lugares. Había contrabandistas en Chiang Mai que ayudaban a los norcoreanos, sí, pero su ayuda tenía un precio. Las mujeres eran vendidas como esposas o esclavas. Los hombres eran explotados en trabajos peligrosos. Los niños desaparecían en redes de tráfico.
La desesperación es un mercado lucrativo cuando sabes cómo explotarlo. Pero yo no quería su dinero, no quería su trabajo, no quería nada de ellos excepto que supieran una cosa, que Dios los amaba, y que ese amor era real, tangible, que se podía tocar en un plato de arroz caliente, en una manta limpia, en una conversación donde alguien los miraba a los ojos y los trataba como seres humanos y no como mercancía o problemas políticos. Recuerdo a Sanchul. Oh, ¿cómo podría olvidar a Sanchul? Era verano cuando lo conocí. Uno de esos días donde el calor hace que el aire tiemble sobre las montañas y el olor de los pinos se mezcla con la tierra húmeda después de una tormenta matinal. Yo estaba caminando por el bosque, recolectando algunas hierbas medicinales para una anciana de la iglesia que sufría de dolores en las articulaciones, cuando escuché un ruido entre los arbustos. Me detuve. El corazón se me aceleró. Nunca sabías quién podía estar escondido en esos bosques. Podía ser alguien necesitado, o podía ser alguien peligroso, o peor, podía ser un oficial norcoreano cruzando para investigar o para secuestrar a alguien de vuelta. «Hola», dije en coreano. Silencio. Luego, un movimiento. Y entonces lo vi. Era un joven, tal vez de 25 años, con ropa raída y una bolsa hecha de tela vieja colgando de su hombro. Tenía las manos llenas de hongos. Hongos de montaña, de los que crecen en los troncos de los árboles después de la lluvia. Buenos hongos, valiosos en el mercado. Nos miramos durante un momento que pareció eterno. En sus ojos vi el cálculo rápido. ¿Es peligroso? ¿Me va a delatar? ¿Debería correr? Bonita cosecha, le dije con una sonrisa, manteniendo mi voz tranquila. Esos hongos se venden bien en el mercado de Changbei. Oh. Él no respondió. Solo me siguió mirando con esa mezcla de desconfianza y desesperación que ya me era tan familiar. No hablo chino, dijo finalmente en coreano, con un acento que inmediatamente me dijo de qué lado del río venía. No te preocupes, le respondí en el mismo idioma. Yo sí. Y si quieres, puedo venderte esos hongos. Te daré todo el dinero. No te voy a engañar. Supe que no me creía. ¿Por qué habría de creerme? En su mundo, nadie hace nada sin un motivo oculto. La bondad gratuita no existe. Es un concepto extraño, casi ofensivo, porque implica que hay algo más grande que el instinto de supervivencia individual, pero necesitaba el dinero. Eso era obvio por cómo apretaba la bolsa de hongos contra su pecho. Así que finalmente asintió, todavía sin hablar, y comenzamos a caminar hacia el pueblo. Vendí sus hongos en el mercado. Conseguí un buen precio porque los conocía bien y sabía con qué comerciantes negociar. Y cuando le di todo el dinero, hasta el último yuan, vi cómo sus ojos se abrían con algo que no era solo sorpresa. Era shock. Era incredulidad. Era como si su cerebro no pudiera procesar que alguien acababa de cumplir su palabra sin trampas ni condiciones. ¿Por qué?, me preguntó. Esa única palabra cargada con 1000 preguntas. Porque puedo, le dije. Y porque creo que todos merecemos un poco de amabilidad en este mundo tan duro. Desapareció ese día. Pensé que nunca lo volvería a ver, pero 2 semanas después, ahí estaba de nuevo, con más hongos. Y de nuevo, los vendí, y le di todo el dinero. Y de nuevo, esa mirada de incredulidad. La tercera vez que apareció, después de vender los hongos, lo invité a comer. Nada elaborado. Solo fideos simples con verduras en un pequeño restaurante cerca de la iglesia. Comió como si no hubiera comido en días. Probablemente no había comido en días. ¿Cómo te llamas?, le pregunté mientras él sorbía los fideos haciendo ese sonido que en Asia significa que la comida está deliciosa. Sang-chul, respondió entre bocados. Sang-chul, repetí. Bonito nombre. Significa eternamente saliente. ¿Verdad? Como el sol que siempre regresa. Él se detuvo. Me miró, y por primera vez,
Vi algo que se parecía a una sonrisa en las comisuras de sus labios. Nadie me había explicado mi nombre así, dijo suavemente. Durante los siguientes meses, Sang-chul se convirtió en un visitante regular. Cruzaba la frontera, recolectaba hongos o hacía pequeños trabajos, y siempre pasaba por donde mí. A veces para que le vendiera cosas, a veces solo para hablar. Y poco a poco, con la paciencia de quien sabe que la confianza no se construye en un día, comencé a hablarle de Dios. Fue difícil al principio, no porque él fuera hostil, sino porque literalmente no tenía el marco conceptual para entender. En Corea del Norte, el único Dios que existe es la familia Kim. Desde pequeños les enseñan a agradecer a Kim Il-sung antes de cada comida. Les enseñan que la familia Kim es divina, eterna, todopoderosa. Mencionar a otro Dios no es solo herejía religiosa, es traición política. En mi escuela, me contó Sang-chul una tarde mientras caminábamos por la orilla del río. Nos enseñaban que los misioneros eran terroristas, que eran amables al principio, pero que cuando te llevaban a sus casas, te mataban y se comían tu hígado. Me reí. No pude evitarlo. ¿Y qué piensas ahora? Él se quedó callado por un momento, mirando el agua que fluía constante hacia el mar. Ahora pienso que me mintieron sobre muchas cosas. Ese fue el momento en que supe que su corazón estaba listo. Le hablé de Jesús, del Dios verdadero que no exige adoración forzada, sino que ofrece amor incondicional. Del Dios que no necesita que lo alimentemos, sino que Él nos alimenta a nosotros. Del Dios que murió por nosotros en lugar de exigir que nosotros muriéramos por Él. ¿Dios es real?, me preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad existe? ¿No es solo otra mentira para controlar a la gente? Dios es real, Sang-chul, le dije mirándolo directamente a los ojos. Y la prueba no está en mis palabras. La prueba está en que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. La prueba está en que estás vivo, a pesar de todo. La prueba está en que tu corazón todavía puede sentir amor, aunque te hayan enseñado a sentir solo odio y miedo. Lloró ese día. Lloró como lloran los hombres que han guardado demasiadas lágrimas por demasiado tiempo. Y cuando terminó de llorar, me miró y dijo: «Quiero conocer más. Quiero tener esa esperanza». Le di una Biblia, pequeña, del tamaño que cabe en un bolsillo interior de una chaqueta, impresa en letra diminuta. Me temblaban las manos cuando se la entregué, porque ambos sabíamos lo que significaba. Si lo descubrían con eso, no era solo él quien sufriría, era su esposa, sus padres, sus hermanos. 3 generaciones de su familia irían a los campos de trabajo. «Ten mucho cuidado», le dije. «Esto vale más que el oro, pero también es más peligroso que cualquier arma». «Lo sé», respondió. Y desapareció de nuevo hacia las montañas, llevando consigo no solo comida para su cuerpo, sino alimento para su alma. Esta era mi estrategia, mi método, mi propósito. No era llevar a la gente a Corea del Sur, no era convertirme en un broker de refugiados, no era acumular historias dramáticas para contarlas en conferencias o escribir libros. Era simplemente pastorear a quien viniera a mí, darles lo que necesitaban, compartir el Evangelio, y luego enviarlos de regreso. Sí, de regreso. Muchos no entendían eso. ¿Por qué los envías de vuelta?, me preguntaban otros activistas y misioneros. ¿No sería mejor ayudarlos a escapar definitivamente? Pero yo veía algo que ellos no veían. Veía que cada persona que regresaba llevaba consigo una semilla de esperanza, una semilla de verdad, una semilla del Evangelio. Y esas semillas, plantadas en el suelo más oscuro del mundo, tenían el potencial de crear un cambio que ninguna intervención política o militar podría lograr. ¿Era peligroso? Por supuesto. ¿Era ingenuo? Tal vez, pero era fiel a lo que Dios me había llamado a hacer. Absolutamente. Durante años, esto funcionó. Las autoridades chinas,
Aunque sabían lo que estaba haciendo, hacían la vista gorda. ¿Por qué? Porque yo no causaba problemas, no hacía ruido. No aparecía en las noticias, no creaba incidentes diplomáticos, simplemente ayudaba a gente necesitada y luego esa gente regresaba a su país. Era humanitario, era silencioso, era tolerable. Pero del otro lado del río, en Pyongyang, alguien estaba tomando nota. Comenzaron los rumores primero, murmullos de que había un pastor en Changbai envenenando las mentes de los ciudadanos norcoreanos. Luego vinieron las advertencias más directas. Oficiales norcoreanos cruzaban la frontera para quejarse con las autoridades chinas. Ese hombre es un problema, decían. Está adoctrinando a nuestra gente con ideas peligrosas. Y entonces, en el 2003, sucedió algo que cambió todo. Un conocido que trabajaba en el gobierno local me llamó aparte después del servicio dominical. Tenía el rostro pálido. Las manos le temblaban mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía con 3 intentos fallidos antes de lograrlo. Han me dijo, y el hecho de que usara mi nombre sin el título de pastor, me dijo que esto era serio. Necesito decirte algo, y necesito que lo tomes con toda la seriedad del mundo. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Tu nombre apareció en una lista, dijo, exhalando humo hacia el cielo gris de la tarde. Una lista que llegó desde Pyongyang. Es una lista de personas que el régimen norcoreano considera problemáticas. La palabra se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Problemáticas. Un eufemismo elegante para marcados para morir. Es la lista de los más buscados por Corea del Norte. Continuó. No eres el primero. No eres el único, pero estás en ella. Y eso significa que, a partir de ahora, cada vez que cruces cerca de la frontera, cada vez que ayudes a alguien, cada vez que prediques, ellos estarán observando. Y algún día, cuando crean que es el momento correcto, vendrán por ti. Me quedé en silencio. ¿Qué se supone que dices cuando te dicen que tienes una sentencia de muerte colgando sobre tu cabeza? ¿Deberías parar?, preguntó mi amigo, aunque sus ojos ya conocían la respuesta. No, dije simplemente. No puedo parar. Porque si yo paro, ¿quién cuidará de ellos? Si yo tengo miedo y me escondo, ¿qué mensaje les estoy dando a esas personas que arriesgan sus vidas para escuchar que Dios los ama? Mi amigo asintió lentamente. Lo sabía. Sabía que dirías eso. Solo, ten cuidado, Han. Por favor. Esa noche, de rodillas en mi habitación, oré de una manera diferente. No pedí que Dios alejara el peligro. No pedí protección o escape. Solo pedí una cosa. Señor, dame el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para alcanzar a 1000 almas. 1000 personas que conozcan tu nombre. 1000 semillas plantadas en la oscuridad. Y después, sea lo que tú decidas. No sabía en ese momento que Dios me daría exactamente eso. 1000 almas. Tal vez más. Y 13 años después de aquella oración, cuando el número se cumpliera, Él llamaría mi nombre. Pero esa noche, mirando las estrellas a través de mi ventana, solo sabía una cosa. Estaba en una lista. Y las listas como esa no te olvidan. Solo esperan el momento perfecto para tacharte. Hay decisiones que tomas en un segundo y te persiguen toda la vida. Y hay decisiones que tomas sabiendo exactamente lo que significan, y aún así, tu mano no tiembla cuando firmas tu propio destino. Era febrero de 2016. El invierno en Seúl era particularmente crudo ese año. El viento cortaba la piel como cuchillos invisibles, y el cielo tenía ese tono gris metálico que parece absorber toda esperanza. Yo estaba sentado en una oficina cálida, con una taza de té verde humeante entre mis manos, frente a 2 personas que me miraban con una mezcla de cariño y desesperación, el Dr. Foley y el reverendo Tim,
The Voice of the Martyrs Corea, habían sido mis amigos y compañeros de ministerio durante años. Conocían mi trabajo, conocían los riesgos. Habían estado conmigo en las trincheras invisibles de esta guerra espiritual que se libraba en la frontera más vigilada del mundo. Pero ese día, la tensión en sus rostros me decía que esta conversación sería diferente. Han, comenzó el doctor Foley, y la forma en que dijo mi nombre me recordó a un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Tenemos información, información seria, información que no podemos ignorar. Me incliné hacia adelante. El cuero de la silla crujió bajo mi peso. Podía oler el aroma del café que alguien había preparado en la habitación contigua, mezclado con ese olor particular de los edificios de oficinas en invierno, calefacción artificial, papeles viejos, y la ansiedad colectiva de personas que trabajan demasiado. Sabemos que has estado en su radar desde hace años, continuó, pero últimamente las cosas han escalado. Hay movimiento, hay planes, y todos apuntan a ti. El reverendo Tim abrió una carpeta y sacó algunos documentos. No los leí todos, no necesitaba hacerlo, porque ya sabía de qué hablaban, lo había sentido, como cuando el aire cambia antes de una tormenta, como cuando los animales se ponen nerviosos porque sienten el terremoto antes de que llegue. Así me había sentido los últimos meses, observado, perseguido por sombras que no podía ver, pero que sabía que estaban ahí. Si regresas a Changbai, dijo el doctor Foley, y su voz se quebró ligeramente. Si vuelves allá, Han, no estamos siendo dramáticos, no estamos exagerando, te van a matar. No es una posibilidad, es una certeza. Tienen un plan, tienen personas en posición, solo están esperando el momento correcto. El silencio que siguió fue denso, tan denso que podías cortarlo con las manos, podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Podía escuchar el tráfico distante de Seúl, esa ciudad que nunca duerme. Esa ciudad llena de vida y oportunidades y seguridad. Todo lo que Changbai no era. Tenemos opciones, dijo Tim, inclinándose hacia mí con urgencia. Podemos reubicarte, a ti y a tu familia. Podemos sacarte de Changbai. Podemos encontrarte otra iglesia, en otra ciudad, lejos de la frontera. O incluso aquí, en Seúl, o en otro país. Tienes opciones, Han. No tienes que morir por esto. Miré mi taza de té. El vapor seguía subiendo en espirales delicadas, efímeras, desapareciendo en el aire antes de que pudieras atraparlas, como la vida, como el tiempo, como las oportunidades que se te escapan entre los dedos mientras intentas decidir si tomarlas o dejarlas ir. ¿Y mi congregación?, pregunté suavemente. ¿Y las personas que cruzan la frontera buscando ayuda? ¿Qué les digo? ¿Que su pastor huyó porque tenía miedo? No es cobardía proteger tu vida, respondió Foley, y había frustración en su voz. No conmigo, sino con la situación, con la injusticia, con la realidad cruel de que a veces los buenos deben esconderse mientras los malos cazan. Es sabiduría, es prudencia. Incluso Jesús se escondió cuando no era su tiempo. Incluso Pablo escapó en una canasta por la muralla cuando había planes para matarlo. Lo sé, dije, y lo sabía. No estaban equivocados. La Biblia está llena de ejemplos de siervos de Dios que huyeron cuando fue necesario, que se protegieron, que vivieron para pelear otro día. No hay vergüenza en eso. No hay pecado en la autopreservación cuando tu muerte no serviría a un propósito mayor. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, continué, levantando la vista para mirarlos a ambos. Si yo huyo, ¿quién se quedará? ¿Quién les dará de comer? ¿Quién les hablará de Jesús? ¿Quién les mostrará que el amor de Dios es más fuerte que el terror de un régimen? Alguien más puede hacer ese trabajo, insistió Tim. No tiene que ser tú. No tienes que ser un mártir, Han. La palabra quedó flotando en el aire.
mártir, del griego martis, que significa testigo. Alguien que da testimonio. Alguien cuya vida habla tan fuerte que su muerte se convierte en un sermón que resuena más allá de su último aliento. No busco ser un mártir, dije honestamente, y no quiero morir. Tengo 49 años, tengo una esposa que amo, tengo un hijo y una hija que todavía me necesitan, tengo sueños, tengo planes, hay lugares que nunca he visitado, hay libros que nunca he leído, hay amaneceres que me gustaría seguir viendo. Me detuve. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No todavía, todavía no. Pero cuando pienso en esas madres que cruzan el río con sus bebés muriendo de hambre, cuando pienso en esos jóvenes como Sanchul, que arriesgan todo para conseguir una Biblia del tamaño de una mano, cuando pienso en esos rostros que me miran como si yo fuera su última esperanza de que el mundo no es completamente oscuro, ¿cómo puedo irme? Foley se pasó la mano por la cara. Vi que él también tenía lágrimas en los ojos. Jesús dijo, continué, y mi voz era más firme ahora, que el buen pastor da su vida por las ovejas, y que el asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, no porque sea malo, sino porque las ovejas no son suyas, no le pertenecen al corazón. Pero esas personas en Changbai, dije, y ahora sí las lágrimas rodaban por mis mejillas sin vergüenza. Esas personas son mías, son mi rebaño, Dios me las confió. Y si yo las abandono ahora, cuando más peligroso es, cuando más me necesitan, entonces no soy un pastor. Soy solo un hombre con un título que suena bonito pero que no significa nada. Tim se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver su reflejo en el vidrio, observando la ciudad que se extendía abajo como un mar de luces y posibilidades. Un mundo entero de lugares seguros donde yo podría vivir, donde podría envejecer en paz, donde podría ver a mis nietos algún día. Hay una historia que me gusta mucho, dije al silencio de la habitación. Es del Antiguo Testamento. Esther, cuando su pueblo estaba en peligro de exterminio, y ella tenía que decidir si arriesgaba su vida para interceder por ellos ante el rey. Y su tío Mardoqueo le dijo algo que nunca olvidé. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Me puse de pie. Mis rodillas protestaron ligeramente. 49 años no es viejo, pero tampoco es joven. Y cada año en Changbai, con su frío penetrante y su trabajo agotador, había dejado su marca en mi cuerpo. Toda mi vida he orado para que Dios me use, dije, mirando a mis amigos, estos hermanos que me amaban lo suficiente como para querer salvarme. Toda mi vida le he pedido que mi existencia tenga significado, que mi tiempo en esta tierra no sea desperdiciado. Y ahora, cuando Él me está dando la oportunidad de vivir lo que he predicado, cuando me está dando la oportunidad de mostrarles a 1000 personas que el amor es más fuerte que el miedo, ¿voy a huir? No es huir, dijo Foley con voz ronca. Es ser estratégico. Tal vez, admití, pero también es abandonar mi puesto, y yo no puedo hacer eso. No cuando sé que Dios me puso ahí, no cuando sé que, si yo no estoy, esas personas no tendrán a nadie más. Pasamos horas más en esa oficina. Hablamos de alternativas, de estrategias, de formas de minimizar el riesgo. Hablaron de la posibilidad de que yo fuera a Changbai solo ocasionalmente, no permanentemente, de que limitara mis actividades, de que fuera más discreto. Pero todos sabíamos la verdad. Si yo iba a hacer el trabajo, tenía que hacerlo completamente, y si lo hacía completamente, eventualmente me encontrarían. Esa noche, en el hotel donde me hospedaba, llamé a mi esposa. Ella estaba en casa, en Changbai, probablemente preparando la cena en nuestra pequeña cocina, donde habíamos compartido tantas conversaciones mientras cortaba verduras, y yo leía el periódico. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó con esa voz que conocía tan bien. Podía escuchar la preocupación detrás de la pregunta casual.
amor, le dije, y no supe cómo continuar. ¿Cómo le dices a la mujer que ha caminado a tu lado por tantos años que has decidido caminar hacia tu propia muerte? Lo sé, dijo ella suavemente. Ya lo sé, Han. Sé lo que vas a decir. ¿Cómo? Porque te conozco, respondió. Y había lágrimas en su voz, pero también había algo más. Había orgullo, había aceptación, había esa clase de amor que no es posesivo sino liberador. Te conozco y sé quién eres. Y sé que si te dijera que te quedaras aquí en Seúl, que no regresaras, una parte de ti moriría de todas formas. Tal vez no tu cuerpo, pero tu alma, tu propósito, eso que te hace ser tú. Lloré entonces. Lloré como no había llorado desde que era niño. Porque ella entendía, porque me amaba lo suficiente como para dejarme ir. Y porque sabíamos ambos que esta podría ser la última vez que habláramos así. Los niños te aman, dijo. Y están orgullosos de ti. Y yo. Yo también estoy orgullosa. Asustada, enojada con Dios, pero orgullosa. Cuida de ellos, le dije. Si algo me pasa. Cuando algo te pase, me interrumpió. No digas, sí. Ambos sabemos que es cuando. Y sí, los cuidaré. Los criaré para que sepan que su padre fue un hombre que amó a Dios más que a su propia vida. Y que eso no es locura, es fe. Regresé a Changbai 3 días después. El viaje en autobús desde Seúl fue largo, casi 12 horas atravesando el país. Miré por la ventana todo el camino, grabando en mi memoria cada detalle. Las montañas cubiertas de nieve, los pueblos pequeños, los campos dormidos esperando la primavera, las caras de las personas en las estaciones de autobús, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias razones para levantarse cada mañana. Y pensé, este es el mundo que Dios ama. Este mundo roto y hermoso. Este mundo donde coexisten la bondad y la maldad. Este mundo que necesita desesperadamente saber que no está abandonado. Cuando llegué a Changbai, era de noche. Las luces de la ciudad brillaban tenues contra el cielo oscuro. A lo lejos, al otro lado del río, Corea del Norte era solo una sombra, sin luces, sin señales de vida, como un agujero negro que absorbe toda esperanza. Pero yo sabía la verdad. Sabía que allá, en esa oscuridad, había personas, personas reales, personas con nombres, personas que soñaban y lloraban y amaban y tenían miedo. Y algunas de esas personas llegarían a mi puerta buscando ayuda, y yo estaría ahí. Entré en mi casa. Mi esposa me abrazó sin decir nada. Mis hijos bajaron corriendo las escaleras. «Papá, regresaste». Y en sus voces había alivio, pero también había una comprensión más profunda. Porque ellos también sabían. Los niños siempre saben más de lo que pensamos. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho miles de veces. Pero esta oración fue diferente. Señor, susurré en la oscuridad. Salí de aquella oficina en Seúl sabiendo que había firmado mi sentencia de muerte, pero también sabiendo que tú firmaste la tuya por mí hace 2000 años. Si esto es lo que significa seguirte de verdad, entonces aquí estoy. Úsame hasta el último segundo. Y cuando llegue ese momento, dame fuerzas para mantenerme firme, para que mi último aliento sea un testimonio de que tu amor es real. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. El río Yalu seguía fluyendo en la noche. Y en algún lugar, del otro lado de esa frontera invisible, alguien estaba observando, esperando, planeando. Pero yo estaba en paz, porque había tomado mi decisión, y era la correcta, aunque me costara todo. Hay una sensación extraña que te invade cuando sabes que te están observando, pero no puedes ver a quién. Es como una comezón en la nuca que no puedes rascar, como un peso en el pecho que no se va ni con respiraciones profundas. Es el instinto más primitivo del ser humano diciéndote, peligro.
Aunque no veas la amenaza, aunque no puedas señalarla con el dedo, tu cuerpo sabe que el depredador está cerca. Los 2 meses que siguieron a mi regreso de Seúl fueron así. Cada día. Febrero se derritió en marzo con esa lentitud característica del final del invierno en el norte de China. La nieve comenzaba a ceder, revelando la tierra marrón debajo, sucia con el rastro de meses de frío. Los días se alargaban, el sol salía un poco más temprano cada mañana, y la vida parecía desperezarse después de su letargo invernal. Pero yo sentía lo contrario, sentía que algo se estaba cerrando. Como cuando el cazador ajusta el nudo de la trampa y solo espera que el animal dé ese último paso. No sabía entonces los detalles, no sabía que había una mujer en algún lugar de Changbai, una contrabandista que cruzaba la frontera regularmente con chatarra y hierbas medicinales, viviendo en los márgenes de la legalidad como tantos otros en esta ciudad fronteriza. No sabía que ella había sido atrapada, que el Ministerio de Seguridad del Estado de Corea del Norte había descubierto sus cruces ilegales y en lugar de arrestarla, la habían reclutado, o más bien, la habían chantajeado. Trabaja para nosotros o tu familia paga el precio. No sabía que desde mediados de febrero, ella me seguía, anotando mis movimientos, registrando mis rutinas, observando a quién visitaba, a qué hora salía de casa, qué caminos tomaba, cuándo estaba solo. Como un científico estudiando un insecto antes de clavarle el alfiler, que lo inmovilizará para siempre en su colección. Pero aunque no sabía los detalles, mi espíritu lo percibía. ¿Estás bien?, me preguntaba mi esposa en las mañanas, mientras me veía tomar mi café más lento de lo normal, mirando por la ventana hacia la calle como si esperara ver algo. Sí, mentía. Solo cansado. Pero no era cansancio, era anticipación. Era esa sensación de estar parado en el filo de un precipicio, sabiendo que el salto es inevitable, solo esperando el empujón final. La iglesia seguía llena los domingos. Las personas seguían viniendo de noche, tocando suavemente la puerta de atrás, con rostros demacrados y estómagos vacíos. Y yo seguía haciendo lo que siempre había hecho: alimentarlos, vestirlos, hablarles del amor de Cristo, y enviarlos de regreso con esperanza en sus corazones y Biblias escondidas en sus ropas. Pero había algo diferente en el aire, como el olor metálico que precede a una tormenta eléctrica, como esa quietud antinatural en el bosque justo antes de que el depredador salte. Uno de los ancianos de la iglesia me llamó aparte después del servicio a mediados de marzo. Era un hombre sabio, con 70 años de vida marcados en las arrugas profundas de su rostro curtido por el trabajo y el clima. «Pastor», me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara, «he notado a una mujer, joven, tal vez 30 años, la he visto cerca de aquí varias veces. No es de la congregación, no es de ninguna congregación, y siempre parece estar observando». «¿Observando qué?», pregunté, aunque mi estómago ya se apretaba con la respuesta. «A usted», dijo simplemente. «Observándolo a usted». Le agradecí la información. Le dije que tendría cuidado. Pero ambos sabíamos que en tener cuidado era un lujo que yo ya no tenía. El juego había comenzado. Las piezas estaban en movimiento, y yo era el rey en jaque mate, rodeado por todos lados, con solo una jugada posible: esperar. Intensifiqué mi tiempo de oración. No porque tuviera miedo de morir. Curiosamente, ese miedo se había evaporado desde mi decisión en Seúl. Es extraño cómo funciona la certeza. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, cuando lo aceptas, cuando incluso lo abrazas como parte del plan de Dios para tu vida, el terror se transforma en paz. No una paz que ignora la realidad, sino una paz que la trasciende. Pero oraba por mi familia, por mi esposa, que tendría que criar a nuestros hijos sola, por mis hijos, que perderían a su padre demasiado pronto, por mi congregación, que quedaría sin pastor
y sobre todo, oraba por la mujer que me estaba siguiendo, por los asesinos que vendrían, porque ellos también eran víctimas del régimen. También estaban atrapados en un sistema que los obligaba a hacer cosas horribles o sufrir consecuencias terribles. Padre, oraba en las noches, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Marzo dio paso a abril. Los cerezos comenzaron a florecer en Chiang-Mai, esas explosiones de rosa pálido que hacen que incluso una ciudad fronteriza dura parezca tocada por la belleza. Los niños jugaban en las calles después de la escuela. Los comerciantes en el mercado gritaban sus ofertas con voces alegres. La vida continuaba su ritmo eterno, indiferente a los dramas individuales que se desarrollaban en su seno. Y entonces llegó el 30 de abril. Era sábado, un día hermoso. El cielo estaba despejado, de ese azul profundo que solo se ve en primavera cuando el aire es cristalino y el sol calienta sin quemar. Había una brisa suave que traía el aroma de las flores y la promesa del verano que se acercaba. Me desperté temprano, como siempre. Mi esposa todavía dormía, su respiración profunda y regular. La observé por un momento, grabando en mi memoria cada detalle de su rostro en reposo. El mechón de cabello que le caía sobre la frente. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que aparecían incluso cuando dormía, testimonio de años de sonrisas. La forma en que sus manos descansaban bajo la mejilla como las de una niña. «Te amo», susurré, aunque ella no podía oírme. «Siempre te amaré». El día transcurrió con normalidad, demasiada normalidad, en retrospectiva. Como si el universo estuviera conspirando para hacer que mi último día fuera completamente ordinario, sin drama, sin señales apocalípticas. Solo vida. Desayuné con mi familia, arroz, sopa de verduras, pescado encurtido, los sabores simples que había comido 1000 veces. Mi hijo me contó sobre un examen que tenía la próxima semana. Mi hija me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Nuestra familia frente a la iglesia, todos sonriendo, con un sol amarillo brillante en la esquina del papel. «Es hermoso», le dije, y lo era. «Ponlo en el refrigerador para que todos puedan verlo». Fui a la iglesia alrededor de las 10 de la mañana. Tenía algunas cosas administrativas que hacer. Revisar las finanzas, preparar el sermón para el domingo siguiente, responder algunas cartas de misioneros amigos. Trabajo mundano. Trabajo importante solo en el sentido de que todas las cosas pequeñas son importantes cuando las haces para la gloria de Dios. Un joven vino a verme alrededor del mediodía. Había cruzado la frontera la noche anterior. Tenía hambre. Tenía miedo. Tenía preguntas. Le di comida. Le di ropa limpia. Y nos sentamos juntos mientras él me contaba su historia. Una historia que había escuchado cientos de veces pero que nunca dejaba de romperme el corazón. Familia separada. Hambre constante. El peso aplastante de vivir en un sistema donde tu valor como ser humano está determinado por tu lealtad al régimen. ¿Hay esperanza?, me preguntó, con esos ojos que habían visto demasiado para ser tan jóvenes. «Que siempre hay esperanza», le dije, «porque Dios es real, y su amor por ti no depende de tu país, tu gobierno o tu situación, depende solo de su naturaleza, y su naturaleza es amor». Le di una pequeña Biblia, le enseñé cómo esconderla, le hablé de la importancia de ser cuidadoso pero también de ser valiente. Y antes de que se fuera, oramos juntos, su primera oración. Sus palabras eran torpes, inseguras, pero venían del corazón, y sé que Dios las escuchó. Después de que se fue, me quedé sentado en mi oficina por un momento. El sol entraba por la ventana en un ángulo dorado, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como estrellas diminutas. Podía escuchar los sonidos de la ciudad afuera, el tráfico distante, las voces de las personas, el ladrido de un perro, la risa de niños jugando, y pensé, este es un buen día para morir, no de manera mórbida, sino con gratitud.
Gratitud de que mi último día no sería desperdiciado, que hasta el final estaría haciendo lo que nací para hacer, que mi última acción sería darle esperanza a alguien que no la tenía. Salí de la iglesia a las 2 de la tarde, 2 en punto. Exactamente como la informante lo habría reportado docenas de veces. Pastor Han sale de la iglesia los sábados alrededor de las 2. Es predecible. Es vulnerable. Es el momento perfecto. Caminé hacia mi auto. Era un vehículo viejo, con el motor que hacía ruidos extraños y la pintura descolorida por años de sol y nieve. Pero funcionaba. Me había llevado fielmente por todas las carreteras de Chiang Mai durante años. Un buen y confiable compañero. Subí. Puse la llave en el contacto. El motor tosió un poco antes de encender. Ajusté el espejo retrovisor. Miré hacia atrás, hacia la iglesia, ese edificio humilde que había sido mi hogar espiritual por más de 2 décadas. Y entonces conduje. No sé exactamente cuándo comenzaron a seguirme. No sé en qué momento el auto detrás de mí pasó de ser tráfico normal a ser mis perseguidores. Pero en algún momento del camino, mientras subía hacia las montañas de Chiang Mai por una carretera que había recorrido 1000 veces, supe que ya no estaba solo. Quizás debería haber sentido pánico. Quizás debería haber intentado escapar, acelerar, buscar ayuda. Pero no lo hice, porque este era el plan. Este era mi destino. Y yo lo había aceptado. Pensé en Jesús en el jardín de Getsemaní. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después, cuando vinieron a arrestarlo, cuando Pedro sacó la espada para defenderlo, Jesús dijo, ¿acaso crees que no puedo pedirle a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? No, no habría escape, no habría ángeles rescatadores. Porque esta era la manera en que mi testimonio tendría su mayor impacto, no en los años de ministerio silencioso, por importantes que fueran, sino en este momento final, en esta decisión de no renegar, de no maldecir, de no odiar. El auto se detuvo. Ya no importa exactamente dónde, en algún lugar en las montañas, rodeado de pinos y el olor a tierra húmeda, y el canto de los pájaros que no sabían que estaban presenciando algo terrible. Puertas abriéndose, pasos en la grava, voces bajas en coreano. Y entonces vino lo que tenía que venir. No describiré los detalles, no porque quiera proteger a quien esté escuchando, sino porque los detalles no importan. Lo que importa es que en esos momentos finales, cuando el dolor era más intenso de lo que cualquier ser humano debería soportar, cuando mi cuerpo gritaba por misericordia y mi mente quería odiar a quienes estaban haciendo esto, abrí mi boca. Y las palabras que salieron no fueron maldiciones, no fueron gritos de venganza, no fueron súplicas de clemencia, fueron estas: Cristo los ama, Cristo los ama, Cristo los ama, una y otra vez, con cada respiración que me quedaba, con cada segundo de conciencia que Dios me concedía. Porque si iban a recordar algo de mí, si este momento iba a estar grabado en sus memorias por el resto de sus vidas, quería que fuera esto, que hasta mi último aliento, yo testifiqué del amor incondicional de Dios. No sé si me escucharon, no sé si les importó, no sé si años después, en algún momento de quietud, recordarán esas palabras y se preguntarán cómo alguien puede amar a sus asesinos. Pero yo confío en que Dios usa incluso nuestras muertes para sus propósitos. Confío en que esas palabras fueron semillas plantadas. Y las semillas, aunque parezcan morir cuando se entierran, eventualmente brotan en vida nueva. A las 8 de la noche, encontraron mi cuerpo en las montañas de Chiang Mai. Encontraron el cascarón que había albergado mi alma por 49 años. Encontraron evidencia de lo que me habían hecho. Y algunos lloraron, y otros sintieron rabia. Y otros escribieron reportes clínicos que archivaron en carpetas que nadie volvió a leer.
Pero mi espíritu ya estaba ante el trono de Dios, y escuché las palabras que todo siervo anhela escuchar. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor. Mi nombre es Sang-chul, y esta es mi parte de la historia. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando escuché la noticia. Era verano. El calor hacía que el aire temblara sobre los campos de arroz cerca de mi aldea. Yo estaba trabajando, como siempre, tratando de parecer invisible, tratando de no llamar la atención, porque cuando vives en Corea del Norte, la invisibilidad es supervivencia. Fue mi vecino quien me lo contó. Se acercó con esa expresión que las personas tienen cuando llevan noticias que saben que te van a destrozar, pero que no pueden guardar para sí mismas. ¿Escuchaste?, me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. En las noticias, en el radio comunitario esta mañana, dijeron que unos héroes del pueblo fueron honrados por eliminar a un terrorista misionero en China, un traidor que estaba envenenando las mentes de nuestros ciudadanos con propaganda occidental. El mundo se detuvo. El sonido del viento en los campos de arroz desapareció. El calor del sol en mi espalda desapareció. Todo se redujo a una sola certeza que me golpeó como un puño en el estómago. Pastor Han, ¿quién más podría ser? ¿Quién más dedicaba su vida a ayudar a norcoreanos en la frontera? ¿Quién más arriesgaba todo para decirnos que Dios era real y que nos amaba? ¿Dijeron el nombre?, pregunté, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. No, respondió mi vecino. Nunca dan nombres, pero dijeron que fue en Changbei, y que el terrorista había estado operando allí por más de 20 años. Sentí que las piernas se me aflojaban. Tuve que sentarme en el suelo, sin importarme que la tierra estuviera húmeda y que arruinara mi pantalón, porque en ese momento nada más importaba. Pastor Han estaba muerto, el hombre que me enseñó que podía confiar, el hombre que vendió mis hongos sin robarme un solo yuan, el hombre que me dio de comer cuando tenía hambre, el hombre que me miró a los ojos y me dijo, Dios es real, con tanta convicción que no pude evitar creerle. El hombre que arriesgó su vida para darme una Biblia del tamaño de mi mano, sabiendo que si yo era capturado con ella, no solo moriría yo, sino toda mi familia. Ese hombre ya no estaba, y el terror que me invadió no era solo por su muerte, era por mí. ¿Sabían que éramos amigos?, pensé frenéticamente. ¿Me vieron con él? ¿Tienen mi nombre? Vendrán por mí también. Durante días viví en pánico constante. Cada vez que escuchaba pasos acercándose a mi casa en la noche, pensaba, este es el fin. Cada vez que alguien me miraba por demasiado tiempo en el mercado, pensaba, me reconocieron, saben. Cada vez que había una reunión comunitaria donde nos obligaban a denunciar a supuestos traidores, sentía que todos podían ver la culpa escrita en mi rostro. La pequeña Biblia que él me había dado estaba enterrada en mi patio trasero, envuelta en plástico dentro de una caja de metal, bajo 2 pies de tierra. Quemé todas las notas que había escrito, todos los versículos que había copiado en secreto. Dejé de hablar con mi esposa sobre Dios, aunque ella también creía, porque el silencio era seguridad, y la seguridad era lo único que importaba cuando el régimen decidía hacer un ejemplo de alguien. Pero en las noches, cuando no podía dormir, cuando el miedo y la tristeza se mezclaban en mi pecho como veneno, recordaba sus palabras. Las últimas palabras que me dijo la última vez que lo vi, tal vez un mes antes de su muerte. Estábamos sentados junto al río, en el lado chino, mirando el agua fluir hacia el mar. Era tarde, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que parecían demasiado hermosos para un mundo tan cruel. En Sang-chul, me había dicho, si algún día ya no estoy aquí, quiero que recuerdes algo. La luz brilla más intensamente en la oscuridad, y tu país es oscuro, muy oscuro.
Pero eso significa que incluso una pequeña luz como la tuya puede iluminar mucho. No dejes que el miedo apague tu luz. Pero es peligroso, le había respondido. Lo sé, dijo con una sonrisa triste. Créeme, lo sé. Pero Jesús no nos llamó a estar seguros, nos llamó a ser fieles. Y a veces, la fidelidad cuesta todo, pero vale la pena. Siempre vale la pena. Pasaron meses. El otoño llegó con sus colores dorados y sus vientos fríos, y lentamente, cuando parecía que nadie vendría por mí, cuando parecía que mi nombre no estaba en ninguna lista negra, el terror comenzó a ceder. No desapareció. Nunca desaparece completamente cuando vives bajo una dictadura. Pero se volvió manejable. Se volvió parte del fondo constante de mi existencia, como el ruido de un motor que eventualmente dejas de notar. Y entonces, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a notar a otras personas, personas en mi aldea, personas en el mercado, personas que usaban ciertas palabras, que hacían ciertos gestos, pequeñas señales que solo alguien que había estado con Pastor Han reconocería, como un código secreto, como una red invisible de personas que se reconocían entre sí sin decir explícitamente lo que compartían. Un día, un hombre mayor se sentó junto a mí en el autobús que iba al pueblo vecino. No lo conocía. Nunca lo había visto antes. Pero mientras el autobús traqueteaba por el camino lleno de baches, él murmuró algo tan bajo que casi no lo escuché. El pastor sigue vivo en nosotros. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor rápidamente. Nadie parecía haber escuchado. El autobús estaba lleno de personas cansadas volviendo del trabajo, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, perdidos en sus propios pensamientos. ¿Qué dijiste?, susurré de vuelta. Tú sabes qué dije, respondió el hombre, todavía sin mirarme. Y yo sé que tú sabes, porque él me habló de ti. Me dijo que había un joven llamado Sang-chul que tenía un corazón valiente. Y cuando subiste a este autobús con esa cicatriz en tu mano derecha que él me describió, supe que eras tú. Miré mi mano, la cicatriz de cuando me corté recolectando hongos años atrás. Pastor Han la había vendado. Le había hablado a otras personas sobre mí. Había creado algún tipo de red. No estás solo, continuó el hombre. Somos muchos, más de los que crees, y seguimos reuniéndonos, en secreto, en grupos pequeños, en casas diferentes cada vez, compartiendo lo que él nos enseñó, leyendo las Biblias que nos dio, orando, creyendo, porque él tenía razón. Dios es real, y ningún gobierno puede cambiar eso. Antes de bajar del autobús, el hombre me deslizó un pedazo de papel doblado en la mano. Quémalo después de leerlo, me dijo, y desapareció entre la multitud. El papel tenía una dirección, y un tiempo, y las palabras, ven si te atreves a creer que su muerte no fue en vano. Fui. Por supuesto que fui. Y lo que encontré me quitó el aliento. Era una casa pequeña en las afueras de un pueblo que no conocía. Y adentro, apretujadas en una habitación que apenas podía contenerlas, había 12 personas. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos con algo en común. Todos habían conocido a Pastor Han. Todos habían sido tocados por su ministerio. Y todos habían decidido que su muerte no los silenciaría. Cantamos himnos esa noche, en susurros, con voces temblorosas. Pero cantamos, oramos, compartimos historias. Y alguien leyó de una Biblia tan pequeña que tenías que entrecerrar los ojos para ver las palabras. Y me di cuenta. Corea del Norte intentó silenciar a Pastor Han. Pensaron que matándolo detendrían su influencia, pero no entendieron cómo funciona el reino de Dios. No entendieron que cuando plantas un grano de trigo en la tierra y muere, no está siendo destruido, está multiplicándose.
Pastor Han había alcanzado a más de 1000 personas durante su vida. 1000 semillas plantadas, y cada una de esas semillas estaba brotando, cada una estaba creciendo, y cada una estaba plantando más semillas. Los años pasaron, 2017, 2018, 2019. Y la iglesia subterránea en Corea del Norte, aunque pequeña y perseguida y constantemente en peligro, no desapareció. Creció, lentamente, silenciosamente, pero creció. Y entonces, en 2020, algo extraordinario sucedió. Una mujer desertó de Corea del Norte. Eso en sí no era extraordinario. Mucha gente intenta escapar. Lo extraordinario fue lo que ella confesó cuando llegó al lugar seguro. Era la informante, la mujer que había vigilado a Pastor Han, la que había reportado sus movimientos, la que, sin saberlo inicialmente, había ayudado a planear su asesinato. Su historia salió en las noticias cristianas internacionales. La leí en un artículo que alguien logró pasar de contrabando a través de la frontera, impreso en letra tan pequeña que parecía código secreto. Ella contó cómo el Ministerio de Seguridad del Estado la había chantajeado, cómo la obligaron a espiar al pastor, cómo pensaba que solo era una operación de secuestro, no un asesinato, y cómo cuando recibió la recompensa y escuchó lo que realmente había pasado, algo dentro de ella se rompió. Me usaron, dijo en su testimonio. Me manipularon, y peor aún, me hicieron cómplice del asesinato del único hombre bueno que conocí en mi vida. Porque aunque solo lo vi desde lejos, aunque nunca hablé con él, lo vi ayudar a personas. Lo vi dar sin recibir, y cuando supe lo que le habían hecho, supe que tenía que escapar de ese sistema, porque un sistema que mata a los buenos y recompensa a los asesinos es un sistema que ya no puedo servir. Su confesión confirmó lo que todos sospechábamos, que no fue un crimen al azar, que fue un asesinato planeado, que Corea del Norte había enviado agentes específicamente para silenciar a Pastor Han, pero también reveló algo más, que incluso aquellos que participaron en su muerte fueron afectados por su testimonio, que las semillas que él plantó brotaron incluso en el corazón de quien ayudó a matarlo. En 2019, una organización cristiana llamada Voice of the Martyrs hizo una película sobre Pastor Han. La vi años después, cuando finalmente logré escapar de Corea del Norte y llegar a Corea del Sur. Me senté en una sala oscura, rodeado de extraños que se habían vuelto hermanos por compartir la misma fe, y vi mi propia historia en la pantalla. Vi a un actor representándome, vi mis encuentros con Pastor Han recreados, vi la escena donde él me dio la Biblia, y lloré. Lloré porque me di cuenta de algo. Su voz no había sido silenciada. Al contrario, estaba resonando más fuerte que nunca. La película se tradujo a docenas de idiomas. Se mostró en más de 70 países. Millones de personas escucharon su historia. Personas que nunca conocerían Changbai. Personas que nunca entenderían realmente cómo es vivir bajo una dictadura. Pero personas que fueron tocadas por el testimonio de un hombre que amó a sus enemigos hasta su último aliento. Hoy, sentado en libertad en un país donde puedo decir el nombre de Dios sin miedo, donde puedo tener una Biblia abierta en mi mesa sin arriesgar a mi familia, donde puedo cantar himnos en voz alta, pienso en Pastor Han, pienso en cómo me encontró en un bosque recolectando hongos, en cómo vendió esos hongos y me dio todo el dinero, en cómo me trató como un ser humano cuando mi propio gobierno me trataba como un recurso desechable, en cómo me miró a los ojos y me dijo que Dios me amaba cuando nunca nadie me había dicho que yo tenía valor, y pienso en sus últimas palabras, Cristo los ama, repetidas una y otra vez mientras lo mataban, no maldiciones, no odio, solo amor, amor incomprensible. Amor que desafía toda lógica humana. Ese amor cambió mi vida, y cambió las vidas de 1000 personas más.
Y esas 1000 personas están cambiando más vidas. Y esas vidas están cambiando más vidas. Y así, como ondas en un estanque cuando lanzas una piedra, el impacto de una vida entregada se extiende más y más lejos. Corea del Norte pensó que silenciar a Pastor Han detendría su influencia. Pero no entendieron el poder de un testimonio verdadero. No entendieron que los mártires no mueren realmente, solo cambian de lugar. Pasan de caminar en la tierra a caminar en la memoria y en el corazón de miles. Su nombre ahora es susurrado en reuniones secretas en sótanos oscuros en Corea del Norte. Su historia es contada a nuevos creyentes como inspiración. Su fe es el estándar al que aspiramos cuando el miedo amenaza con paralizarnos. Y yo soy solo uno de los 1000, uno de los que él alcanzó, uno de los que llevan su antorcha, uno de los que seguirán compartiendo el mensaje hasta que, como él, lleguemos al final de nuestro camino. Porque Pastor Han me enseñó algo que nunca olvidaré, que una vida vivida para algo más grande que tú mismo nunca es una vida desperdiciada. Que el amor es más fuerte que el odio, que la luz siempre vence a la oscuridad, no importa cuánto tiempo tome, y que Dios es real, más real que los regímenes, más real que el miedo, más real que la muerte misma. Corea del Norte intentó silenciarlo en abril de 2016. Pero hoy, en 2025, su voz resuena más fuerte que nunca, y seguirá resonando, en cada Biblia que cruce esa frontera, en cada oración susurrada en la oscuridad, en cada corazón que descubra que es amado por Dios, porque las voces de los mártires nunca pueden ser verdaderamente silenciadas, solo se multiplican. Mi nombre es Sang-chul, y esta es mi parte de la historia. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando escuché la noticia. Era verano. El calor hacía que el aire temblara sobre los campos de arroz cerca de mi aldea. Yo estaba trabajando, como siempre, tratando de parecer invisible, tratando de no llamar la atención, porque cuando vives en Corea del Norte, la invisibilidad es supervivencia. Fue mi vecino quien me lo contó. Se acercó con esa expresión que las personas tienen cuando llevan noticias que saben que te van a destrozar, pero que no pueden guardar para sí mismas. ¿Escuchaste?, me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. En las noticias, en el radio comunitario esta mañana, dijeron que unos héroes del pueblo fueron honrados por eliminar a un terrorista misionero en China, un traidor que estaba envenenando las mentes de nuestros ciudadanos con propaganda occidental. El mundo se detuvo. El sonido del viento en los campos de arroz desapareció. El calor del sol en mi espalda desapareció. Todo se redujo a una sola certeza que me golpeó como un puño en el estómago. Pastor Han, ¿quién más podría ser? ¿Quién más dedicaba su vida a ayudar a norcoreanos en la frontera? ¿Quién más arriesgaba todo para decirnos que Dios era real y que nos amaba? ¿Dijeron el nombre?, pregunté, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. No, respondió mi vecino. Nunca dan nombres, pero dijeron que fue en Changbei, y que el terrorista había estado operando allí por más de 20 años. Sentí que las piernas se me aflojaban. Tuve que sentarme en el suelo, sin importarme que la tierra estuviera húmeda y que arruinara mi pantalón, porque en ese momento nada más importaba. Pastor Han estaba muerto, el hombre que me enseñó que podía confiar, el hombre que vendió mis hongos sin robarme un solo yuan, el hombre que me dio de comer cuando tenía hambre, el hombre que me miró a los ojos y me dijo, Dios es real, con tanta convicción que no pude evitar creerle. El hombre que arriesgó su vida para darme una Biblia del tamaño de mi mano, sabiendo que si yo era capturado con ella, no solo moriría yo, sino toda mi familia. Ese hombre ya no estaba, y el terror que me invadió no era solo por su muerte, era por mí. ¿Sabían que éramos amigos? Pensé frenéticamente. ¿Me vieron con él? ¿Tienen mi nombre? Vendrán por mí también.
Durante días viví en pánico constante. Cada vez que escuchaba pasos acercándose a mi casa en la noche, pensaba, este es el fin. Cada vez que alguien me miraba por demasiado tiempo en el mercado, pensaba, me reconocieron, saben. Cada vez que había una reunión comunitaria donde nos obligaban a denunciar a supuestos traidores, sentía que todos podían ver la culpa escrita en mi rostro. La pequeña Biblia que él me había dado estaba enterrada en mi patio trasero, envuelta en plástico dentro de una caja de metal, bajo 2 pies de tierra. Quemé todas las notas que había escrito, todos los versículos que había copiado en secreto. Dejé de hablar con mi esposa sobre Dios, aunque ella también creía, porque el silencio era seguridad, y la seguridad era lo único que importaba cuando el régimen decidía hacer un ejemplo de alguien. Pero en las noches, cuando no podía dormir, cuando el miedo y la tristeza se mezclaban en mi pecho como veneno, recordaba sus palabras. Las últimas palabras que me dijo la última vez que lo vi, tal vez un mes antes de su muerte. Estábamos sentados junto al río, en el lado chino, mirando el agua fluir hacia el mar. Era tarde, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que parecían demasiado hermosos para un mundo tan cruel. In Sang Chul, me había dicho, si algún día ya no estoy aquí, quiero que recuerdes algo. La luz brilla más intensamente en la oscuridad, y tu país es oscuro, muy oscuro. Pero eso significa que incluso una pequeña luz como la tuya puede iluminar mucho. No dejes que el miedo apague tu luz. Pero es peligroso, le había respondido. Lo sé, dijo con una sonrisa triste. Créeme, lo sé. Pero Jesús no nos llamó a estar seguros, nos llamó a ser fieles. Y a veces, la fidelidad cuesta todo, pero vale la pena. Siempre vale la pena. Pasaron meses. El otoño llegó con sus colores dorados y sus vientos fríos, y lentamente, cuando parecía que nadie vendría por mí, cuando parecía que mi nombre no estaba en ninguna lista negra, el terror comenzó a ceder. No desapareció. Nunca desaparece completamente cuando vives bajo una dictadura. Pero se volvió manejable. Se volvió parte del fondo constante de mi existencia, como el ruido de un motor que eventualmente dejas de notar. Y entonces, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a notar a otras personas, personas en mi aldea, personas en el mercado, personas que usaban ciertas palabras, que hacían ciertos gestos, pequeñas señales que solo alguien que había estado con Pastor Han reconocería, como un código secreto, como una red invisible de personas que se reconocían entre sí sin decir explícitamente lo que compartían. Un día, un hombre mayor se sentó junto a mí en el autobús que iba al pueblo vecino. No lo conocía. Nunca lo había visto antes. Pero mientras el autobús traqueteaba por el camino lleno de baches, él murmuró algo tan bajo que casi no lo escuché. El pastor sigue vivo en nosotros. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor rápidamente. Nadie parecía haber escuchado. El autobús estaba lleno de personas cansadas volviendo del trabajo, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, perdidos en sus propios pensamientos. ¿Qué dijiste? Susurré de vuelta. Tú sabes qué dije, respondió el hombre, todavía sin mirarme. Y yo sé que tú sabes, porque él me habló de ti. Me dijo que había un joven llamado Sang Chul que tenía un corazón valiente. Y cuando subiste a este autobús con esa cicatriz en tu mano derecha que él me describió, supe que eras tú. Miré mi mano, la cicatriz de cuando me corté recolectando hongos años atrás. Pastor Han la había vendado. Le había hablado a otras personas sobre mí. Había creado algún tipo de red. No estás solo, continuó el hombre. Somos muchos, más de los que crees, y seguimos reuniéndonos, en secreto, en grupos pequeños, en casas diferentes cada vez, compartiendo lo que él nos enseñó, leyendo las Biblias que nos dio,
orando, creyendo, porque él tenía razón. Dios es real, y ningún gobierno puede cambiar eso. Antes de bajar del autobús, el hombre me deslizó un pedazo de papel doblado en la mano. «Quémalo después de leerlo», me dijo, y desapareció entre la multitud. El papel tenía una dirección y un tiempo, y las palabras: «Ven si te atreves a creer que su muerte no fue en vano». Fui. Por supuesto que fui. Y lo que encontré me quitó el aliento. Era una casa pequeña en las afueras de un pueblo que no conocía. Y adentro, apretujadas en una habitación que apenas podía contenerlas, había 12 personas. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos con algo en común. Todos habían conocido a Pastor Han. Todos habían sido tocados por su ministerio, y todos habían decidido que su muerte no los silenciaría. Cantamos himnos esa noche, en susurros, con voces temblorosas. Pero cantamos, oramos, compartimos historias, y alguien leyó de una Biblia tan pequeña que tenías que entrecerrar los ojos para ver las palabras, y me di cuenta. Corea del Norte intentó silenciar a Pastor Han. Pensaron que matándolo detendrían su influencia, pero no entendieron cómo funciona el reino de Dios. No entendieron que cuando plantas un grano de trigo en la tierra y muere, no está siendo destruido, está multiplicándose. Pastor Han había alcanzado a más de 1000 personas durante su vida. 1000 semillas plantadas, y cada una de esas semillas estaba brotando, cada una estaba creciendo, y cada una estaba plantando más semillas. Los años pasaron, 2017, 2018, 2019. Y la iglesia subterránea en Corea del Norte, aunque pequeña y perseguida y constantemente en peligro, no desapareció. Creció, lentamente, silenciosamente, pero creció. Y entonces, en 2020, algo extraordinario sucedió. Una mujer desertó de Corea del Norte. Eso en sí no era extraordinario. Mucha gente intenta escapar. Lo extraordinario fue lo que ella confesó cuando llegó al lugar seguro. Era la informante, la mujer que había vigilado a Pastor Han, la que había reportado sus movimientos, la que, sin saberlo inicialmente, había ayudado a planear su asesinato. Su historia salió en las noticias cristianas internacionales. La leí en un artículo que alguien logró pasar de contrabando a través de la frontera, impreso en letra tan pequeña que parecía código secreto. Ella contó cómo el Ministerio de Seguridad del Estado la había chantajeado, cómo la obligaron a espiar al pastor, cómo pensaba que solo era una operación de secuestro, no un asesinato, y cómo cuando recibió la recompensa y escuchó lo que realmente había pasado, algo dentro de ella se rompió. «Me usaron», dijo en su testimonio. «Me manipularon, y peor aún, me hicieron cómplice del asesinato del único hombre bueno que conocí en mi vida. Porque aunque solo lo vi desde lejos, aunque nunca hablé con él, lo vi ayudar a personas. Lo vi dar sin recibir, y cuando supe lo que le habían hecho, supe que tenía que escapar de ese sistema. Porque un sistema que mata a los buenos y recompensa a los asesinos es un sistema que ya no puedo servir». Su confesión confirmó lo que todos sospechábamos, que no fue un crimen al azar, que fue un asesinato planeado, que Corea del Norte había enviado agentes específicamente para silenciar a Pastor Han, pero también reveló algo más, que incluso aquellos que participaron en su muerte fueron afectados por su testimonio, que las semillas que él plantó brotaron incluso en el corazón de quien ayudó a matarlo. En 2019, una organización cristiana llamada Voice of the Martyrs hizo una película sobre Pastor Han. La vi años después, cuando finalmente logré escapar de Corea del Norte y llegar a Corea del Sur. Me senté en una sala oscura, rodeado de extraños que se habían vuelto hermanos por compartir la misma fe, y vi mi propia historia en la pantalla.
Vi a un actor representándome. Vi mis encuentros con Pastor Han recreados. Vi la escena donde él me dio la Biblia. Y lloré. Lloré porque me di cuenta de algo. Su voz no había sido silenciada. Al contrario, estaba resonando más fuerte que nunca. La película se tradujo a docenas de idiomas. Se mostró en más de 70 países. Millones de personas escucharon su historia. Personas que nunca conocerían Chiang Mai. Personas que nunca entenderían realmente cómo es vivir bajo una dictadura. Pero personas que fueron tocadas por el testimonio de un hombre que amó a sus enemigos hasta su último aliento. Hoy, sentado en libertad en un país donde puedo decir el nombre de Dios sin miedo, donde puedo tener una Biblia abierta en mi mesa sin arriesgar a mi familia, donde puedo cantar himnos en voz alta, pienso en Pastor Han. Pienso en cómo me encontró en un bosque recolectando hongos, en cómo vendió esos hongos y me dio todo el dinero, en cómo me trató como un ser humano cuando mi propio gobierno me trataba como un recurso desechable, en cómo me miró a los ojos y me dijo que Dios me amaba cuando nunca nadie me había dicho que yo tenía valor. Y pienso en sus últimas palabras: Cristo los ama, repetidas una y otra vez mientras lo mataban. No maldiciones, no odio, solo amor. Amor incomprensible. Amor que desafía toda lógica humana. Ese amor cambió mi vida. Y cambió las vidas de 1000 personas más. Y esas 1000 personas están cambiando más vidas. Y esas vidas están cambiando más vidas. Y así, como ondas en un estanque cuando lanzas una piedra, el impacto de una vida entregada se extiende más y más lejos. Corea del Norte pensó que silenciar a Pastor Han detendría su influencia. Pero no entendieron el poder de un testimonio verdadero. No entendieron que los mártires no mueren realmente, solo cambian de lugar. Pasan de caminar en la tierra a caminar en la memoria y en el corazón de miles. Su nombre ahora es susurrado en reuniones secretas en sótanos oscuros en Corea del Norte. Su historia es contada a nuevos creyentes como inspiración. Su fe es el estándar al que aspiramos cuando el miedo amenaza con paralizarnos. Y yo soy solo uno de los 1000, uno de los que él alcanzó, uno de los que llevan su antorcha, uno de los que seguirán compartiendo el mensaje hasta que, como él, lleguemos al final de nuestro camino. Porque Pastor Han me enseñó algo que nunca olvidaré, que una vida vivida para algo más grande que tú mismo nunca es una vida desperdiciada. Que el amor es más fuerte que el odio. Que la luz siempre vence a la oscuridad. No importa cuánto tiempo tome. Y que Dios es real. Más real que los regímenes. Más real que el miedo. Más real que la muerte misma. Corea del Norte intentó silenciarlo en abril de 2016. Pero hoy, en 2025, su voz resuena más fuerte que nunca, y seguirá resonando. En cada Biblia que cruce esa frontera, en cada oración susurrada en la oscuridad, en cada corazón que descubra que es amado por Dios. Porque las voces de los mártires nunca pueden ser verdaderamente silenciadas, solo se multiplican. La historia del pastor Han Chung-ryol no es solo la historia de un hombre. Es la historia de lo que sucede cuando alguien decide que el amor de Cristo es más importante que la propia vida. Es la historia de lo que significa realmente seguir a Jesús, no solo con palabras bonitas en domingos tranquilos, sino con cada paso, con cada decisión, con cada respiración hasta la última. 4 años después de su martirio, en abril de 2020, mientras el mundo luchaba contra una pandemia y las personas estaban encerradas en sus casas buscando esperanza, la película sobre Pastor Han fue vista por millones. Su testimonio cruzó océanos, su voz alcanzó lugares que él nunca visitó en vida, y en iglesias de 70 países diferentes, cristianos se reunieron virtualmente para orar por los perseguidos, inspirados por este hombre que eligió quedarse cuando podía haber huido. Y aquellos que lo mataron, algunos siguen sirviendo al régimen. Otros, como la informante que ayudó a vigilarlo, han desertado y ahora viven atormentados por la culpa, pero también transformados por la gracia.
Porque ese es el poder del testimonio de un mártir. Incluso aquellos que participan en su muerte no pueden escapar del impacto de su amor. La esposa de Pastor Han, quien lo dejó ir aunque cada fibra de su ser quería retenerlo, continuó su obra en silencio. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre no fue un tonto que desperdició su vida, sino un héroe que entendió para qué vale la pena vivir. Y la iglesia de Changbai, aunque sin su pastor, no cerró sus puertas. Porque la iglesia nunca fue el edificio, siempre fue la gente, y la gente continúa. Hoy, en este mismo momento, hay cristianos en Corea del Norte reuniéndose en secreto, arriesgando todo, susurrando oraciones, compartiendo Biblias del tamaño de una mano, llevando la antorcha que Pastor Han encendió. Porque cuando entregas tu vida completamente a Dios, cuando decides que su gloria importa más que tu comodidad, más que tu seguridad, más que tu propio futuro, Dios toma esa semilla que cae en tierra y la multiplica de maneras que nunca podrías imaginar. El Pastor Han alcanzó a 1000 personas en vida, pero su muerte alcanzó a millones. Su silencio forzado se convirtió en un grito que resuena en cada rincón del mundo donde hay cristianos perseguidos. Su última frase, Cristo los ama, repetida mientras lo torturaban, se convirtió en el himno de batalla de una iglesia subterránea que se niega a morir. Y aquí está la pregunta que esta historia nos deja, la pregunta que no podemos evitar si somos honestos con nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por lo que dices creer? ¿Es tu fe algo que solo usas cuando es conveniente, cuando es seguro, cuando no te cuesta nada? ¿O es tu fe algo por lo que estarías dispuesto a perderlo todo? No todos estamos llamados a ser mártires en el sentido literal. No todos moriremos por nuestra fe. Pero todos estamos llamados a vivir con ese nivel de compromiso. Todos estamos llamados a amar como Pastor Han amó, a servir como él sirvió, a valorar las almas de las personas más que nuestra propia comodidad. Porque al final, cuando estemos ante el trono de Dios, no nos preguntará cuánto dinero acumulamos, cuántos likes conseguimos, cuán cómoda fue nuestra vida. Nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Usaste tu vida para ti mismo o la entregaste para mí? Pastor Han puede responder esa pregunta con claridad. ¿Podrás tú? Dios tiene el poder de tomar una vida entregada y crear olas de transformación que alcanzan generaciones. Tiene el poder de convertir la muerte en victoria. Tiene el poder de usar incluso nuestros momentos más oscuros para brillar con su luz más intensa, pero necesita que digamos sí, que digamos aquí estoy. Que digamos, como lo hizo Pastor Han, úsame aunque me cueste todo. Hoy miles de cristianos norcoreanos oran en secreto, arriesgando sus vidas cada día, porque un hombre decidió que valía la pena. Hoy, familias enteras han encontrado esperanza porque alguien les mostró que Dios es real. Hoy, el régimen más brutal del mundo no ha podido apagar la luz del Evangelio, porque esa luz fue plantada por un hombre que entendió que los granos de trigo deben morir para multiplicarse. Esa es la historia de Pastor Han Chung-ryeol, un hombre común con una fe extraordinaria, un hombre que vendía hongos para extraños, un hombre que daba arroz a los hambrientos, un hombre que susurraba, Cristo los ama, mientras su sangre regaba el suelo de Changbai. Y su voz todavía resuena, en ti, en mí, en cada persona que escucha su historia y decide que su propia vida debe significar algo más que simplemente sobrevivir. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el llamado de Dios a vivir con más propósito, con más valentía, con más amor, no dejes que este momento pase. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite ser inspirado. Suscríbete a este canal para escuchar más testimonios de hombres y mujeres que entendieron que seguir a Cristo no es un camino fácil, pero sí es el único camino que vale la pena. Y sobre todo, ora. Ora por los cristianos perseguidos en Corea del Norte y en los 50 países donde seguir a Jesús puede costarte la vida. Ora para que tengan la misma fe inquebrantable que tuvo Pastor Han. Y ora por ti mismo,
para que Dios te dé el coraje de vivir radicalmente para Él, sin importar el costo, porque al final solo hay dos tipos de vidas, las que se gastan en cosas que no duran y las que se invierten en la eternidad. Pastor Han eligió la eternidad, y su inversión sigue multiplicándose hoy, 9 años después de su muerte, en los corazones de todos los que escuchan su historia y deciden que ellos también quieren vivir para algo más grande que sí mismos. ¿Cuál elegirás tú? Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz y que te llene del mismo amor incondicional que llenó el corazón de Pastor Han hasta su último aliento. No olvides ver más testimonios poderosos en nuestro canal. Historias de fe que transforman, historias de personas comunes usadas por un Dios extraordinario. Historias que te recordarán que servimos a un Dios que nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en los valles más oscuros. Hasta la próxima historia, hasta el próximo testimonio de que Dios sigue obrando milagros en este mundo roto. Y recuerda siempre, Cristo te ama, exactamente como eres, con tus miedos, con tus dudas, con tus fracasos. Cristo te ama, y ese amor tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino el mundo entero a través de ti. Amén.